Cuando terminó el funeral de Alex Bueno, muchos creyeron que el dolor ya había dicho todo lo que tenía que decir. Las flores estaban ahí, el llanto también, y el silencio parecía haber cerrado la historia, pero entonces apareció una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué reveló Wilfrido Vargas sobre el verdadero lugar que ocupaba Alex Bueno justo después de su funeral? Porque Wilfrido no habló como habla cualquiera frente a una pérdida, no dejó solo una despedida, no repitió frases vacías. Sus palabras hicieron que muchos entendieran quizá demasiado tarde que Alex Bueno no era solamente un cantante querido, ni solo una voz inolvidable de la República Dominicana. Era algo más profundo. Habíamos comprendido de verdad lo que Alex representaba antes de verlo partir. Habíamos entendido que su voz no solo cantaba canciones, sino que guardaba la memoria, el orgullo y el corazón de todo un pueblo. Hoy vamos a descubrir por qué después de su despedida final, las palabras de Wilfrido Vargas no cerraron la herida, la hicieron aún más honda. La muerte de Alex Bueno no cayó sobre la gente como una noticia cualquiera, cayó como caen esas pérdidas que no solo entristecen, sino que desordenan por dentro. Porque Alex no pertenecía a una sola etapa ni a un solo público. Su voz estaba en demasiados recuerdos, en demasiadas casas, en demasiadas noches que parecían ya guardadas para siempre en la memoria. Cuando comenzaron los homenajes primero en Nueva York y después en Santo Domingo, lo que se sintió no fue solo tristeza, fue algo más hondo. ¿No les pasa también que hay despedidas que parecen tocar una parte de la vida de uno mismo? Que de pronto uno no está llorando solo por el artista, sino por todo lo que esa voz había acompañado durante años. En el Teatro Nacional Eduardo Brito, la despedida pública reunió no solo a colegas y figuras del medio, sino a personas que sentían que Alex Bueno les pertenecía un poco. No por fama, no por costumbre, sino porque había cantado lo que muchos nunca supieron decir con sus propias palabras. Y cuando eso ocurre, la muerte deja de sentirse lejana. Pero en medio de ese dolor colectivo, hubo una ausencia que llamó la atención. Wilfrido Vargas no estaba allí físicamente. Y aún así, ¿cómo explicar que su ausencia no se sintiera como distancia, sino como una especie de silencio lleno de peso? ¿Cómo entender que justo cuando no apareció en persona, sus palabras empezaron a importar todavía más? Porque a veces no es la presencia la que deja huella. A veces es lo que alguien dice cuando ya todo parece terminado. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar después de la despedida final de Alex Bueno. Y entonces llegó el momento que cambió por completo el sentido de la despedida. Porque cuando Wilfrido Vargas habló de Alex Bueno, no habló como alguien que solo quiere cumplir con una condolencia pública. No usó palabras vacías. No dejó uno de esos mensajes que se leen una vez y se olvidan al día siguiente. Dijo algo mucho más profundo. Algo que quizá muchos no estaban preparados para escuchar. Wilfrido dejó claro que lamentaba no haber podido estar presente físicamente en las honras fúnebres. Y solo esa ausencia ya pesaba, porque no habría sido natural verlo allí en medio del dolor colectivo, despidiendo a otro grande de la música dominicana. No era eso lo que cualquiera esperaba. Pero precisamente porque no estuvo, lo que dijo empezó a sentirse con más fuerza, como si la distancia le hubiera quitado lo ceremonial a sus palabras y hubiera dejado solo lo esencial. Y lo esencial fue esto para Wilfrido Vargas. Alex Bueno no era simplemente un artista exitoso, no era solo una voz querida, no era únicamente un colega al que se respeta por su trayectoria, era algo más grande, mucho más grande. Cuando afirmó en esencia que su música era patria hecha voz, lo que estaba diciendo no era una frase bonita para consolar a la gente. Estaba revelando una verdad mucho más honda. Alex Bueno no pertenecía solamente al mundo del espectáculo, le pertenecía a la memoria emocional de un pueblo entero. ¿Se entiende la dimensión de eso? ¿Cuántas veces se escucha a una figura del tamaño de Wilfrido Vargas hablar así de otro artista? No estaba diciendo que Alex fue famoso. Tampoco que fue talentoso, porque eso ya todo el mundo lo sabía. Lo que estaba diciendo era otra cosa, que en la voz de Alex había una forma de sentir la República Dominicana, una manera de recordar, de amar, de sufrir, de resistir. Y cuando alguien deja de ser solo cantante para convertirse en una parte del alma de su gente, su muerte ya no se siente como una noticia, se siente como una herida colectiva. Eso fue lo que hizo tan distintas sus palabras. Porque muchos despiden a un artista recordando sus canciones. Wilfrido, en cambio, lo despidió recordando lo que esas canciones significaban dentro de la vida de la gente. Y ahí cambió todo, porque una cosa es admirar a un cantante. Otra muy distinta es descubrir demasiado tarde que esa voz había estado acompañando silenciosamente momentos que uno nunca había sabido nombrar.
¿No les pasa también que hay artistas a los que uno cree conocer hasta que un día faltan y entonces entiende el lugar real que ocupaban? ¿No pasa que mientras están vivos los escuchamos como parte del fondo de nuestra vida, pero solo cuando se van descubrimos que también eran parte de nuestra historia? Eso fue justamente lo que Wilfrido puso sobre la mesa sin necesidad de decirlo de manera brutal, y por eso sus palabras dolieron tanto, porque no traían escándalo, no traían polémica, no traían una revelación de esas que incendian titulares por unas horas, traían algo peor, algo más duradero. La certeza de que Alex Bueno había sido mucho más importante de lo que incluso muchos admiradores alcanzaron a comprender mientras lo tenían cerca. Después de escuchar a Wilfrido, la pregunta dejó de ser solamente por qué murió Alex Bueno. La pregunta empezó a ser otra, mucho más incómoda, mucho más triste. ¿Por qué a veces un pueblo necesita perder a una de sus voces más queridas para entender de verdad quién era? ¿Por qué el valor profundo de un artista solo se vuelve visible cuando ya no queda nada por hacer salvo despedirlo, y ahí exactamente ahí fue donde la despedida dejó de ser solo una ceremonia? Porque ya no estábamos frente a un adiós cualquiera. Estábamos frente al momento en que un ícono reconocía públicamente que otro ícono no había sido solo una estrella, sino una parte viva del corazón dominicano. Lo que dijo Wilfrido Vargas dolió tanto porque no sonó como un homenaje cualquiera, y eso a veces pesa más que el llanto, porque una lágrima conmueve en el momento. Una frase verdadera, en cambio, se queda dando vueltas por dentro durante días, a veces durante años. ¿No les ha pasado? No hay palabras que uno escucha una sola vez y ya no logra sacarse del pecho. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí, porque si Wilfrido hubiera dicho solamente que Alex Bueno fue un gran artista, nadie se habría sorprendido. Si hubiera recordado su talento, su voz, su carrera, sus éxitos, todo habría entrado dentro de lo esperado. Eso es lo que se dice cuando un ídolo muere. Eso es lo que la gente sabe escuchar, pero él fue más allá, mucho más allá. Al hablar de Alex como algo que pertenece a la patria hecha voz, ya no estaba describiendo una carrera, estaba describiendo una ausencia imposible de reemplazar. Y ahí fue donde todo empezó a doler de otra manera, porque una cosa es perder a un cantante famoso. Otra muy distinta es descubrir que se ha ido una parte del idioma emocional de tu propia vida. ¿Cómo no iba a doler así? ¿Cómo no iba a sentirse más hondo cuando de pronto alguien pone en palabras lo que muchos sentían pero nunca habían sabido decir? Wilfrido no nos hizo llorar solo por Alex, nos hizo entender por qué estábamos llorando de verdad. Tal vez por eso su mensaje pesó tanto, porque no vino a inflamar rumores, no vino a encender discusiones, no vino a revelar una traición, una pelea o un secreto de camerino, y sin embargo golpeó más fuerte que cualquier escándalo. ¿Por qué? Porque los escándalos hacen ruido, pero las verdades profundas hacen silencio, y ese silencio fue el que quedó después de escucharlo. De pronto la gente ya no estaba pensando únicamente en la muerte de Alex Bueno, estaba pensando en su propia vida al lado de esa voz, en los años, en las canciones escuchadas sin darse cuenta de cuánto significaban, en los amores que comenzaron con una melodía suya de fondo, en las despedidas que parecían menos solitarias porque Alex estaba cantando, en los domingos, en las fiestas familiares, en las madrugadas, en las nostalgias que solo ciertas voces saben acompañar sin invadir. No es ahí donde un artista se vuelve verdaderamente grande, no es en ese momento cuando deja de pertenecerle solo a la industria y empieza a pertenecerle a la memoria íntima de la gente. Hay cantantes exitosos, hay leyendas, y luego están esos pocos que se vuelven una presencia dentro de la vida cotidiana de un país. Alex Bueno, según lo que Wilfrido dejó ver, estaba en esa última categoría, y entender eso después de su funeral fue como abrir una herida nueva dentro de una herida que ya estaba abierta, porque entonces apareció la culpa silenciosa que muchas veces acompaña a estas pérdidas, la sensación de no haber agradecido lo suficiente, de no haber entendido a tiempo, de haber dado por hecho una voz que parecía eterna. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces creemos que una figura querida siempre va a estar ahí hasta que un día ya no está y todo cambia de forma? ¿Cuántas veces el verdadero valor de alguien se vuelve visible solo cuando su ausencia lo ilumina por completo? Eso fue lo más devastador de las palabras de Wilfrido, que no cerraron el duelo, lo profundizaron, porque después de escucharlo ya no bastaba con decir murió un gran cantante. Esa frase se quedó corta, muy corta. Lo que había que decir era otra cosa. Murió una voz que llevaba dentro la emoción de un pueblo. Murió una forma de recordar quiénes somos cuando amamos, cuando perdemos, cuando extrañamos.
Y cuando una despedida te obliga a entender eso, ¿cómo no va a doler más que un simple adiós? Ahí fue donde la herida dejó de ser solo tristeza y se convirtió en conciencia. En esa conciencia insoportable de haber tenido tan cerca a alguien inmenso, sin haber medido del todo su tamaño, hasta el instante en que ya era demasiado tarde. Para entender por qué las palabras de Wilfrido Vargas pesaron tanto, hay que mirar algo más grande que el funeral, más grande incluso que el dolor de esos días. Hay que mirar el lugar real que Alex Bueno ocupaba dentro de la música dominicana. Porque seamos honestos, ¿habría hablado Wilfrido así de cualquiera? ¿Habría usado ese tono, esa gravedad, esa manera casi solemne de recordarlo si Alex hubiera sido solo otro cantante exitoso? La respuesta parece evidente. Alex Bueno no fue una figura querida únicamente porque cantaba bonito. No fue recordado solo por una voz afinada, ni por una lista de éxitos que la gente podía corear de memoria. Fue mucho más que eso. Su nombre terminó unido a varios sonidos que forman parte del corazón musical del Caribe: el merengue, la bachata, la salsa, la balada romántica. ¿Y cuántos artistas logran pasar por tantos registros sin perder su identidad? ¿Cuántos pueden moverse entre géneros distintos y seguir sonando como si cada canción llevara la misma herida, la misma ternura, la misma verdad? Ahí empezó a construirse su tamaño. Antes de que la gente hablara de él como leyenda, Alex ya estaba abriéndose camino en una escena donde destacar no era fácil. Su paso por Orquesta Liberación no fue una nota menor en una biografía, fue uno de esos momentos que terminan definiendo una época. Porque no se trataba solo de estar dentro de una agrupación, se trataba de convertirse en una voz reconocible dentro de un movimiento musical que marcaba fiestas, radios, discotecas, viajes, reuniones familiares. Y luego vino el salto como solista. Y ahí volvió a pasar algo que no sucede todos los días. Alex no se quedó atado a una sola fórmula. Siguió creciendo. Siguió ampliando su lugar. Por eso importa tanto que alguien como Wilfrido Vargas lo haya descrito de la manera en que lo hizo. Wilfrido no estaba hablando desde la nostalgia de un fan. Estaba hablando desde el conocimiento de quien entiende cómo se construye una carrera, cómo se gana el respeto del público, cómo se permanece en el tiempo cuando cambian las modas, los formatos, las generaciones. Y si un artista con ese recorrido decide decir que Alex representaba algo esencial para la identidad dominicana, entonces ya no estamos frente a un elogio cualquiera. Estamos frente a una validación histórica. ¿No es eso lo que vuelve más fuerte esta despedida? No es distinto cuando el reconocimiento no viene solo del público, sino también de alguien que conoce desde adentro el peso real de una trayectoria, porque el público puede amar. Pero un colega del mismo nivel, de la misma dimensión cultural, además puede medir, puede comparar, puede saber quién fue importante de verdad y quién solo tuvo un momento de brillo. Y Wilfrido, con muy pocas palabras, dejó claro en qué lugar colocaba a Alex Bueno. Eso obliga a mirar su legado de otra manera, ya no como una suma de canciones aisladas, ya no como un artista que tuvo éxitos y nada más, sino como una presencia musical que acompañó a varias generaciones en distintos estados del alma. A veces desde el merengue, a veces desde la bachata, a veces desde esa sensibilidad romántica que parecía entender el dolor antes de que uno mismo lo entendiera. ¿No es ese al final el signo de los verdaderos grandes? ¿No es eso lo que distingue a un artista famoso de uno que termina formando parte de la memoria íntima de un país? Tal vez por eso la muerte de Alex Bueno golpeó tanto, porque no se fue solo una voz, se fue una manera de sentir. Y tal vez por eso lo de Wilfrido sonó tan definitivo, porque vino a confirmar desde adentro de la misma historia musical dominicana que Alex no era un recuerdo pasajero ni una figura de catálogo. Era una pieza viva de una herencia cultural. Y cuando alguien así se va, lo que queda ya no es solamente admiración. Queda una pregunta más honda, más incómoda, más triste. ¿Cuánto vale realmente una voz cuando ya no está? Tal vez eso fue lo que Wilfrido entendió antes que muchos. Y tal vez por eso sus palabras no parecieron una despedida más, sino el instante exacto en que un maestro reconocía públicamente que otro maestro ya había entrado sin discusión en el territorio de lo inolvidable. Y al final esa fue la verdad que quedó flotando después del funeral de Alex Bueno. No un escándalo, no una traición, no una confesión destinada a encender titulares por unas horas. Lo que Wilfrido Vargas dejó al descubierto fue algo mucho más grande y mucho más difícil de olvidar, que Alex Bueno no ocupaba solo un lugar en la música. Ocupaba un lugar en el corazón emocional de todo un pueblo. Y cuando uno entiende eso, todo cambia. Cambia la manera de recordar sus canciones, cambia la manera de mirar su ausencia,
cambia incluso la forma en que uno escucha el silencio que queda después de que un artista se va, porque entonces ya no estamos hablando solamente de un cantante querido, estamos hablando de una voz que acompañó vidas enteras. ¿No es eso lo más duro de aceptar? No duele más descubrir el tamaño real de alguien justo cuando ya no está. Tal vez por eso las palabras de Wilfrido no sonaron como un simple homenaje, sonaron como una confirmación, como si alguien desde dentro de la misma historia musical dominicana hubiera venido a decirnos con absoluta claridad algo que muchos sentían, pero no sabían nombrar a Alex. Bueno, no fue un recuerdo pasajero. Fue memoria viva, fue identidad, fue compañía, fue orgullo, y eso explica por qué su despedida no terminó el día del funeral. Porque hay adioses que se acaban cuando la ceremonia termina. Pero hay otros que siguen resonando después en la casa, en el carro, en una canción que vuelve a sonar de repente en una frase que uno escucha y ya no puede olvidar. No pasa así con los artistas que de verdad marcaron una época. No siguen presentes incluso cuando ya no pueden volver. Quizá eso fue lo que Wilfrido quiso decir desde el fondo. Que Alex no necesitaba estar físicamente aquí para seguir formando parte del país que lo amó. Que su voz ya había cruzado esa frontera invisible donde unos pocos artistas dejan de pertenecer al presente y empiezan a pertenecer para siempre a la memoria colectiva. Y entonces la pregunta final ya no es qué dijo Wilfrido Vargas. La pregunta final es otra. ¿Qué tan grande tuvo que ser Alex Bueno para que incluso después de muerto, otro gigante como Wilfrido sintiera la necesidad de recordarle al pueblo quién era en realidad? Tal vez ahí está la respuesta más dolorosa de todas. Que a veces un artista no revela su verdadero tamaño mientras canta, lo revela cuando falta, cuando el país entero siente el vacío, cuando otra leyenda lo mira desde la distancia y reconoce públicamente que no se ha ido solo un hombre, sino una parte viva del alma dominicana. Y por eso, después del funeral, no quedó solo tristeza, quedó una verdad. Alex Bueno ya no estaba frente al micrófono, pero seguía y seguirá viviendo dentro de cada persona que alguna vez encontró en su voz una forma de amar, de recordar y de sentir.